Mack Wolf, el antiguo icono del programa American Pickers, recientemente se ha hecho público un rumor estremecedor: ha sido condenado a cadena perpetua en relación con la muerte de Frank Fritz. ¿Qué ocurrió entre bastidores en este famoso programa de televisión? ¿Qué pasó realmente entre los dos viejos amigos? ¿Qué secretos nunca se han revelado tras las luces del escenario y las sonrisas de la pantalla? Exploremos toda la historia de esta controvertida y retorcida historia. No creerá lo que está a punto de revelarse. Caso de detalles en torno al rumor. El castigo a Mack Wolf, conocido por su papel en el programa de televisión American Pickers, dejó en estado de shock a los aficionados de todo Estados Unidos. Todo el mundo tenía la impresión de que su detención estaba relacionada con un conflicto de antigüedades o incluso con un problema con el canal Historia por cuestiones comerciales. Se afirmaba que Wolf había sido detenido porque la muerte de su antiguo copresentador Frank Fritz no se debió a causas naturales, como se dijo en un principio. Esta información se obtuvo de noticias de última hora. A día de hoy, los investigadores han determinado que se trataba de un caso. Según el informe médico, se descubrió que Fritz tenía cantidades de medicamentos en su organismo cuando falleció. Wolf fue detenido en relación con la muerte de su antiguo socio después de que las autoridades abrieran una investigación y determinaran que se trataba de un caso de manipulación. Según la fiscalía, creen que el incidente no fue un simple accidente. Lo que desconcertó a la opinión pública fue que alguien que mantenía una relación de pareja desde hacía mucho tiempo pudiera verse implicado en un incidente tan grave. Algunas opiniones dijeron que se trataba de un acto inexplicable, sobre todo cuando existía previamente una profunda confianza entre las dos partes. Las acusaciones formuladas sugieren que puede haber un motivo relacionado con conflictos personales y financieros. Sin embargo, el caso aún está siendo esclarecido por las fuerzas del orden. Mientras tanto, algunos telespectadores creen que las tensiones entre ambos que aparecieron en televisión pueden haber sido escenificadas para atraer a los telespectadores, haciendo que este incidente sea aún más polémico y llame más la atención. En un primer momento, los cargos contra Wolf se redujeron temporalmente a medida que los detectives iban obteniendo más pruebas, según las historias aparecidas en las redes sociales. Sin embargo, los cargos se redujeron finalmente. En otro artículo se afirmaba que Wolf fue detenido por primera vez después de que un miembro del equipo de American Pickers lo depositara en la residencia de Fritz tras el fallecimiento de este por causas desconocidas. La Policía Estatal de Iowa llevó a cabo una investigación exhaustiva y descubrió pruebas, como las huellas dactilares de Wolf en los frascos de recetas y extraños mensajes de texto a Fritz. Como resultado, decidieron presentar cargos de primer grado contra Wolf. Al descubrirse contradicciones en los resultados toxicológicos de Frank Fritz, el médico forense inició una investigación sobre las circunstancias que rodearon su muerte. La autopsia halló en su organismo cantidades inseguras de fármacos de prescripción médica, muy superiores a las prescritas para su enfermedad. La causa oficial de la muerte había sido declarada como complicaciones de su derrame cerebral. Sin embargo, la autopsia indicaba que afectaba a las dosis de estas prescripciones. Fue obvio al instante que algo iba mal, sobre todo teniendo en cuenta que Fritz había seguido su rutina de medicamentos con gran atención mientras se recuperaba. La policía del estado de Iowa puso en marcha una investigación encubierta, cuyo objetivo principal era determinar quién había tenido acceso a Fritz durante sus últimas horas de vida. Lo que encontraron fue impactante, incluso para investigadores con años de experiencia. El vehículo de Wolf fue visto llegando al apartamento de Fritz a altas horas de la noche, unas 3 horas antes de que se avisara a los servicios de emergencia, según las imágenes de vigilancia del vecindario de Fritz. Dijo que había ido a ver cómo estaba su viejo amigo y descubrió que estaba inconsciente cuando se puso en contacto con el 911 esa misma noche. Wolf fue quien hizo la llamada. Los paramédicos descubrieron a Fritz inconsciente y sin pulso cuando llegaron al lugar. Se le declaró muerto en el lugar, a pesar de que los intentos de reanimarle fueron infructuosos. Los informes iniciales sugerían que estaba relacionado con su anterior derrame cerebral. Sin embargo, los resultados del laboratorio toxicológico revelaron un escenario diferente. Las acciones que Wolf llevó a cabo inmediatamente después del fallecimiento de Fritz fueron las que hicieron sospechar especialmente a los investigadores, en lugar del periodo de duelo que cabría esperar.
se apresuró a tomar el control de la colección de Fritz y de su propiedad intelectual. En un lapso de 48 horas, se había puesto en contacto con los representantes legales de Fritz para obtener los derechos de su nombre y fotografía para utilizarlos en futuros artículos de American Packers. Además, procedió rápidamente a acceder a los almacenes de Fritz, que incluían preciosas antigüedades que nunca se habían presentado en el programa. Según el testimonio del personal de producción, cuando Wolf hablaba de negocios tan poco después del fallecimiento de Fritz, muchos miembros del equipo comentaron que parecía estar inusualmente concentrado y no muy afligido. Los investigadores descubrieron una caja fuerte oculta en el apartamento y la oficina de Wolf. La caja fuerte contenía muchos frascos de recetas que no estaban etiquetados. Y más tarde se determinó que estos frascos contenían los mismos productos farmacéuticos que se detectaron en el organismo de Fritz. El equipaje de viaje de Wolf contenía un cuaderno en el que había escrito extensamente sobre su creciente tensión hacia Fritz. Este diario fue la prueba más importante de todas las que se descubrieron. El lenguaje utilizado en algunas de las entradas era más odioso, y databan de años atrás. Unas semanas antes de que Fritz falleciera, escribió en una de sus entradas, pero F cree que puede volver y acaparar de nuevo la mitad del protagonismo. No recuerda que no habría espectáculos si yo no estuviera presente. En este punto, es un lastre. Mi rat me está demostrando que solo hay una manera de preservar lo que he construido. A lo largo del juicio, que duró un total de 6 semanas, Wolf dio la impresión de estar inusualmente tranquilo. Se sentó en silencio junto a su abogado mientras la acusación presentaba información que sugería que había habido una amplia preparación antes del incidente con Fritz. Durante el juicio, los fiscales presentaron pruebas de que había investigado sustancias indetectables y métodos para hacer que un incidente pareciera haber ocurrido de forma natural. Estos detalles se presentaron para aclarar la cuestión de los motivos y el comportamiento, pero todos los cargos siguen pendientes de un examen minucioso en el tribunal. El juicio sigue atrayendo especialmente la atención pública por la complejidad y los puntos inesperados relacionados con la relación entre los dos individuos. A través de su historial de búsquedas en Internet, descubrió preguntas como ¿es posible detectar interacciones derrame-medicación después de la muerte con medicación? ¿O cómo hacer que la muerte de alguien parezca el resultado de complicaciones de un derrame cerebral? En su testimonio, antiguos miembros del equipo de American Packers declararon que habían sido testigos de cambios preocupantes en la interacción entre Wolf y Fritz en los años que precedieron a la salida de Fritz del programa y a su eventual muerte. Una ayudante de producción testificó que había escuchado intensas conversaciones sobre el futuro curso del programa, en las que Wolf quería un control creativo total. La asistente declaró que había pasado por alto estos desacuerdos. Según el testimonio de la asistente, informó a Frank de que había perdido el derecho a una facturación equitativa como consecuencia de su problema de salud. Danielle Colby, que subió vacilante al estrado en nombre de la acusación, prestó el testimonio quizá más emotivo, intentando contener sus emociones. Detalló el enfrentamiento que tuvo con Wolf por sus acciones hacia Fritz. Según su testimonio, vi que Mac había desarrollado una obsesión enfermiza por ser la única cara de American Packers. Se puso a la defensiva y se irritó cuando le pregunté por la reconciliación con Frank, y me dijo que dejara de inmiscuirme en asuntos que no te conciernen. Le pregunté sobre la forma de hablar con Frank. Colby detalló las inquietantes notas que descubrió en el despacho de Wolf sobre la rutina de prescripción de Fritz. Luego interrogó a Wolf, quien declaró que solo le preocupaba la salud de Frank. El equipo de la defensa intentó construir una imagen de relación, dando a entender que Wolf había hecho sinceros esfuerzos por reconciliarse con Fritz antes de su fallecimiento, cuando ambos habían fallecido. Para testificar sobre los comentarios públicos de Wolf apoyando la recuperación de Fritz, llamaron a ejecutivos de la cadena. Sin embargo, este argumento fue contradicho significativamente por las pruebas del médico personal de Fritz, quien afirmó que, aunque Fritz había estado preocupado por su salud, se había mostrado entusiasmado con su recuperación y había estado haciendo planes para iniciar su propia empresa de antigüedades. Esto daba la impresión de que Fritz era positivo respecto a su recuperación. Además, el médico confirmó que nunca había suministrado las drogas que se descubrieron en el organismo de Fritz en cantidades tan grandes.
La conducta cuidadosamente controlada de Wolf empezó a quebrarse a lo largo del contrainterrogatorio que estaba teniendo lugar. La fiscalía le preguntó directamente: «Usted no tiene ni idea de lo que es sonreír para las cámaras mientras todos los demás creen que su contribución al éxito del programa es igual de esencial». A pesar de que su equipo defensivo pidió un descanso como consecuencia de su arrebato, la consecuencia ya se había producido. Transcurrido algún tiempo, los miembros del jurado señalaron que ese momento en particular fue crucial para sus deliberaciones porque sacó a la luz la ira que Wolf seguía sintiendo por Fritz incluso después de que éste hubiera abandonado la actuación. Cuando los contables forenses testificaron sobre modificaciones cuestionables en la estructura corporativa de Wolf, se hizo evidente que la fuente de la motivación financiera era el dinero. Durante los meses previos al fallecimiento de Fritz, Wolf había estado reorganizando encubiertamente sus negocios para adquirir la propiedad intelectual de Fritz en caso de que éste quedara incapacitado antes de su fallecimiento. Además, había contratado una póliza de seguro comercial sobre Fritz, por la que su empresa recibió un pago de $5 millones. Además, la acusación reveló que Wolf había creado una serie de empresas fantasma, que Fritz desconocía, y que había estado trasladando antigüedades caras a estas empresas, que sumaban más de $2 millones en activos. El jurado llegó a una decisión tras solo 4 horas de deliberación. En ese momento, cuando el tribunal declaró que sería condenado a cadena perpetua sin posibilidad de excarcelación, todo se salió de madre, cuando Wolf se levantó bruscamente y dijo: «Ustedes no lo entienden». Había sido capaz de mantener la compostura durante todo el juicio. Construí los American Packers, fue el trabajo de mi vida. Mientras las autoridades intentaban controlar a Wolf, el momento más sorprendente se produjo cuando Wolf estableció contacto visual con Danielle Colby, que estaba sentada en la galería, y le gritó: «Diles la verdad. Diles la verdad sobre cómo era Frank». Al mismo tiempo que otros miembros del equipo lloraban, Colby se dio la vuelta, dando claras muestras de angustia. Durante el transcurso del juicio, la familia American Packers se ha visto desgarrada, con algunos miembros de la familia apoyando a Wolf y otros testificando a favor de la acusación. Durante el tiempo en que el personal de seguridad tuvo problemas para mantener a Wolf bajo control, este continuó su desvarío, divulgando información aún más inquietante. Gritando, anunció que iba a lanzar su propio programa. Me informó de que estaba despedido y de que la cadena quiere volver a contar con él. Los periodistas presentes en la sala calificaron el espectáculo de esperpéntico. Incluso mientras le sacaban a rastras de la sala, siguió gritando sobre su legado. Transcurrido algún tiempo, los profesionales del derecho hicieron la observación de que su violento arrebato eliminaba prácticamente cualquier posibilidad de éxito en la apelación, principalmente por el hecho de que contradecía la premisa de que su equipo de defensa decía que era un hombre de negocios confuso y sin mal genio. En los días que Wolf estuvo en la sala del tribunal, antiguos conocidos y compañeros de trabajo suyos se presentaron con anécdotas que arrojaron nueva luz sobre su personalidad. Como resultado de situaciones en las que las cosas no salían según el plan de Wolf, el exproductor de American Packers Thomas Reynolds informó de casos en los que Wolf se enfadaba bastante entre bastidores. Reynolds declaró que era capaz de mantener esa imagen inmaculada y campechana cuando estaba delante de las cámaras, pero que cuando estaba fuera de ellas, podía resultar intimidante, sobre todo para los miembros más jóvenes del personal. En cuanto las cámaras dejaban de grabar, su actitud cambiaba por completo. Otros lo caracterizaron como cada vez más ansioso en los últimos años, preocupado por la posibilidad de que Fritz planeara volver a la televisión con un programa que competía directamente con el suyo. El caso ha conmocionado a toda la comunidad de actores de telerrealidad. El futuro del programa de televisión American Packers, que ha atraído a millones de fans en todo el mundo, es incierto. History Channel emitió un comunicado en el que expresaba su asombro y tristeza por la familia de Fritz. En el comunicado también se afirmaba que todos los programas en los que participaba Wolf habían sido retirados de Netflix, como consecuencia de la retirada del apoyo de varios patrocinadores importantes. El futuro del evento sigue siendo incierto. Para conmemorar el legado de Fritz y, al mismo tiempo, emprender acciones legales, la familia de Fritz ha demandado la custodia de su colección de antigüedades y de su propiedad intelectual. También han prometido honrar el legado de Fritz.
El caso ha sido revisado por profesionales de la salud mental, y sus conclusiones implican que Wolf podría padecer un trastorno narcisista de la personalidad, agravado por el hecho de haber estado en el ojo público durante tantos años. A pesar de que esto no justifica sus actos, ayuda a explicar la discrepancia entre su carácter público y su comportamiento privado, según el Dr. Robert Keller, psicólogo forense que siguió el juicio. Un individuo que posee cualidades narcisistas puede dar la impresión de ser agradable y tranquilo, pero puede estar albergando una gran tensión. Si Fritz hubiera abandonado el programa, habría sufrido un daño narcisista que se habría agravado a lo largo de varios años. En las semanas que siguieron a la marcha de Fritz, este había publicado una serie de tristes mensajes en las redes sociales, en los que explicaba que su muerte se debía a complicaciones derivadas de un derrame cerebral. También aprovechó la ocasión para desvelar productos únicos creados en honor de Fritz. Como parte de sus alegaciones finales, la fiscal, Sarah Donovan, declaró que se trataba de algo más que un simple incidente. La investigación reveló que se había recaudado más de $1 millón en las semanas siguientes al fallecimiento de Fritz, y que una parte significativa de los fondos se transfirió a cuentas a las que solo podía acceder Wolf. Mientras McWolf comienza su condena a cadena perpetua, antiguos espectadores y seguidores se ven obligados a conciliar la imagen pública de un hombre entusiasta del coleccionismo de antigüedades con la realidad de un hombre en tal situación. Robert Jenkins, seguidor de toda la vida de American Packers, declaró que su familia y amigos le permitían entrar en sus casas semanalmente. Confiábamos en su encanto campechano y en su afán de conservación. Es una pérdida dolorosa saber que todo era solo una ilusión. Varias celebridades de la televisión que habían aparecido anteriormente junto a Wolf se han distanciado de la situación. Varias de estas personas han emitido declaraciones en las que expresan su conmoción y piden respeto por la memoria de Fritz. Desde el punto de vista del reparto y el equipo de American Packers, la tragedia sigue su curso. Durante el transcurso del juicio, sus pruebas indicaron que la producción estaba muy dividida, ya que algunas personas creían que Wolf era inocente, mientras que otras estaban convencidas. Tras testificar a favor de la acusación, Danielle Colby ha decidido tomarse una excedencia de la televisión. Ella ha dado la razón de que necesita tiempo para recuperarse y reflexionar sobre sus experiencias. En un breve mensaje, manifestó su necesidad de soledad y expresó su esperanza de que el legado de la conservación de antigüedades, que fue el catalizador inicial de nuestra reunión, siga existiendo de algún modo a pesar de las circunstancias que se han producido, mientras luchan por sobrellevar la agonía simultánea de perder a Fritz y ver la condena de Wolf. Permanecer principalmente fuera de la luz pública ha sido una estrategia que otros miembros de la tripulación han utilizado. Dadas las circunstancias actuales, las observaciones finales del juez antes del arrebato de Wolf parecen extremadamente clarividentes. Mr. Wolf, usted se presentó como un defensor de la historia y la conservación de Estados Unidos, durante el tiempo que usted usaba su plataforma para sermonear sobre la importancia del pasado. Hoy no solo se hace justicia a Frank Fritz, sino también a los millones de espectadores que confiaron en usted. Las últimas palabras de McWolf seguirán resonando en toda la sala cuando las puertas de la cárcel se cierren sobre él. Se despedirá de todos y cada uno de vosotros para siempre. Sin embargo, no hay información que corrobore estos rumores. Lo que está claro es que el mundo de la telerrealidad y de American Packers no volverá a ser el mismo ni nunca más. American Piques y relaciones. El reality show American Packers se desmarca de la competencia en comparación con otras series. Un emocionante viaje al mundo de las antigüedades, centrado en la posibilidad de descubrir tesoros que se creían perdidos desde hace tiempo. Frank Fritz, Danielle Colby Cushman y McWolf son los responsables de la producción del programa. American Packers es una serie de telerrealidad estadounidense que se estrenó en History Channel el 18 de enero de 2010. El programa sigue a dos amigos de toda la vida, Mickey Wolf y Frank Fritz, mientras viajan por Estados Unidos en busca de antigüedades únicas, raras o históricamente significativas que se han perdido en trasteros, casas o depósitos de chatarra. Mickey Wolf es el creador y presentador del programa. Es un apasionado de las motos de época, las bicicletas y otros objetos que son sinónimo de la cultura estadounidense. Frank Fritz,
amigo de la infancia de Mac de Iowa. Es un presentador con los pies en la tierra y buen humor, que a menudo se centra en artículos relacionados con juguetes antiguos, carteles metálicos y recuerdos de época. A lo largo de la película se lleva a cabo una exhaustiva investigación de los acontecimientos que provocaron el dramático cambio de la historia de la película. El descubrimiento de almacenes perdidos hace mucho tiempo, desvanes derrumbados y sótanos polvorientos es el resultado de una caza por todo el estado de objetos de importancia histórica que potencialmente valen grandes sumas de dinero. La recogida de antigüedades es el arte de rebuscar entre antigüedades aparentemente inútiles para encontrar objetos de valor oculto. Los espectadores se adentran en el melancólico mundo de la recolección de antigüedades, para descubrir la ubicación de valiosas antigüedades y artefactos almacenados en graneros y otras dependencias. Wolf y Fritz llevan a cabo una investigación continua. Intentan llegar a acaparadores, coleccionistas y personas que han recibido demasiados objetos de familiares y no saben qué hacer con todos ellos. Fritz, por su parte, es aficionado a los juguetes antiguos con temática de cacahuetes, las jarras de aceite y las ondas clásicas. A Wolf, en cambio, le gustan las motos antiguas, los Volkswagen refrigerados por aire, las bicicletas y las monedas desde que tenía 4 años. En diciembre de 2011, Antique Archaeology compró parte de la fábrica de automóviles de Nashville, construida en 1914 y que anteriormente había producido automóviles Marathon, Sedan en forma American Packers. Esta adquisición se realizó para establecer la segunda instalación de la empresa. Como resultado, pudieron reducir la distancia necesaria para transportar sus objetos de valor desde los estados del sur. Mike Wolf y Frank Fritz son los dos personajes más importantes de la serie. Su amistad en pantalla, su profundo conocimiento de las antigüedades y la emoción de la expedición mantuvieron enganchados a los espectadores durante toda la película. Por otro lado, la conexión genuina que tienen es el aspecto más atractivo, a diferencia de la mayoría de los famosos de los realities. Mike y Frank no fueron elegidos por ninguna empresa como copresentadores. Al contrario, su relación se remonta a cuando iban al colegio, y fue la verdadera base de sus interacciones en televisión. El enfoque más realista que adopta Frank contrasta con la vivaz personalidad de Mac y su excepcional ojo para los diamantes, lo que da lugar a una intrigante dinámica entre ambos. Mientras Mac se sumergía en las historias históricas que acompañaban a las antigüedades, Frank era plenamente consciente de los beneficios potenciales que se podían obtener de ellas. Las conversaciones entre ellos eran a veces interesantes y a veces emocionantes, creando simpatía en el público. Como resultado, consiguieron ganarse su apoyo, como era de esperar. Esto demuestra que los mejores amigos pueden trabajar juntos para superar importantes diferencias ideológicas y psicológicas y construir un vínculo inquebrantable. Además de ser un héroe anónimo que se aseguró de que todo saliera bien entre bastidores, Danielle Colby Cushman fue también una de las personas que colaboraron en la selección del ganador. No solo es responsable de explorar la zona, sino también de ponerse en contacto con posibles contactos y supervisar el proceso logístico de la persona elegida. Gracias a su temperamento vivaz y a sus amplios conocimientos sobre tertulias, Danielle aportó una nueva vitalidad a la tertulia. Como mediadora entre el espectador y el mundo de la elección, aportó análisis perspicaces y un contexto que mejoró la trama general de cada episodio. No es simplemente una guía turística para Mac y Frank, ella estuvo en sus vidas. Cuando se trata del éxito de cualquier selección, su posición clave en el equipo de American Packers demuestra la importancia del aprendizaje y la creación de redes para alcanzar el éxito. Danielle debe participar en esta actividad ya que es un componente esencial del equipo. El concepto del programa supone un refrescante cambio de ritmo, en contraposición a los argumentos típicos de los reality shows. Su estructura incluye turismo, economía e historia, todos ellos interconectados. Cada episodio es una emocionante aventura en la que Mac y Frank recorren la vasta campiña estadounidense, llamando a las puertas y buscando montones de basura que la mayoría de la gente consideraría basura. Las personas que poseían los objetos, así como los objetos que descubrieron en estos montículos, son el tema de las historias que se cuentan. American Packers hace algo más que entretener a los espectadores, también los educa y les trae recuerdos de una época más sencilla a medida que avanza la serie.
no solo hace que la gente añore tiempos más sencillos, sino que arroja luz sobre la necesidad de preservar la historia en todas sus manifestaciones, desde libros y museos hasta objetos cotidianos que pueden llevar algo de significado personal del pasado. Según lo expuesto en la conferencia, el valor no solo incluye el monetario, sino también el espiritual, el histórico y el cultural. El éxito de American Packers puede atribuirse a su combinación única de historias que invitan a la reflexión, anfitriones atractivos y el atractivo de los tesoros ocultos. Así pues, siguiendo la tendencia de la telerrealidad, este programa ha contribuido a elevar a una edad de oro la eficacia de las actividades de caza de antigüedades. El glamour y la belleza intrínseca de la telerrealidad a menudo pueden ocultar las innumerables tensiones que conlleva estar en el candelero. Estas tensiones son las que hacen que la telerrealidad sea tan atractiva y hermosa. Por desgracia, American Pickers no fue uno de los afortunados elegidos. A medida que crecía la popularidad del programa, los rostros de sus estrellas, especialmente el de Frank Fritz, tenían más dificultades para mantener la compostura. El público puede observar los fascinantes discursos de Mac y Frank, así como sus increíbles descubrimientos y viajes. Sin embargo, tras las bambalinas de la amistad en pantalla estaban las difíciles horas en la oficina, los frecuentes viajes y el constante escrutinio de los fans. Entre las complicaciones imprevistas figuraba un calendario de rodaje extremadamente estricto, que fue uno de los retos que se plantearon. Como resultado de episodios que concentran días de esfuerzo en unos pocos minutos de televisión, es difícil comprender la realidad de la cantidad de tiempo que se dedica a viajar, negociar o examinar a posibles candidatos. La jornada laboral del equipo suele durar entre 16 y 18 horas, aunque empiecen a las 3:30 o las 4 de la mañana. Debido al carácter estricto de este horario, hay poco espacio para la introspección o las actividades de relajación. Esto significaba que tenía que alojarse en varios moteles casi todas las noches en diferentes lugares, lo que resultaba agotador porque acababa de terminar de viajar. Frank, en particular, se ve afectado por las consecuencias de este mayor nivel de vigilancia. Parece que su deseo innato de estar solo se opone directamente al énfasis de la película en ofrecer la perspectiva de un extraño. Según él, asistir al internacionalmente conocido FraFast en 2012 también fue una gran experiencia. Un número significativo de personas se da cuenta de que cada vez es más difícil delimitar la frontera entre su espacio personal y la barrera que le separa del reconocimiento público. El individuo empieza a sentir la carga de la vigilancia constante y la incapacidad de permanecer en el anonimato, aunque resulta gratificante recibir el cariño y el aprecio de los seguidores. Además, la fama llama la atención sobre acontecimientos personales de los que antes se hablaba menos. Se examinó cuidadosamente cada decisión, acción y error. Aunque Frank tiene fama de reservado, con el tiempo empieza a sufrir las consecuencias de este contacto. El escenario para ello es un universo en el que sus seguidores y subordinados están siempre observando y analizando cada uno de sus movimientos. Por el contrario, parece que la personalidad privada de Frank se formó en función de su personalidad, más que como reacción a la posición reconocida que tenía. Esta situación se da efectivamente, según lo que ha dicho. No quiere dedicarse a un trabajo que le exija estar en el ojo público durante mucho tiempo. Irónicamente, una persona que busca fortuna en el pasado se encuentra rodeada de atención en el presente. Se trata de un acontecimiento bastante extraño. Tras el final de la serie, Frank hablaba a menudo de su deseo de volver a una vida más sencilla, centrada en vivir como su auténtico yo, como Frank. Este anhelo de normalidad queda patente en su constancia a la hora de mantener la misma residencia durante más de un cuarto de siglo, así como en su lealtad inquebrantable a su Ford Ranger de 1986. A pesar del éxito y la fama, Frank se ha mantenido fiel a sus raíces, eligiendo vivir su vida sin los adornos de la celebridad. Su preferencia por la sencillez es un testimonio de su naturaleza realista, que contrasta con la imagen glamurosa que suele asociarse a las estrellas de los reality shows. Sin embargo, Frank no es el único que se ha enfrentado a los retos de vivir la vida en el ojo público. Otros miembros del equipo de American Packers también han luchado contra las presiones que conlleva la creciente fama, con una base de fans cada vez mayor y un reconocimiento generalizado.
El reparto se ha dado a conocer en casi todas partes. Esta nueva notoriedad ha provocado interrupciones en el rodaje, interacciones no deseadas e incluso algunas situaciones incómodas. El modelo de telerrealidad, aunque aparentemente glamuroso y divertido, conlleva sus propios retos. Cada miembro del equipo ha tenido que lidiar con estos obstáculos en su camino, navegando por las complejidades de ser a la vez una figura pública y un individuo con deseos y límites personales. Mantener el equilibrio entre la autenticidad y las exigencias de la fama no es tarea fácil. La telerrealidad, al tiempo que ofrece a los telespectadores una ventana abierta a la vida de sus estrellas, pone a su elenco bajo la lupa, lo que les dificulta separar su vida personal de la profesional. Puede que el encanto de estos programas resida en su naturaleza no guionizada, pero ese mismo aspecto puede hacer que los participantes sean vulnerables a las presiones impredecibles del escrutinio público. En un mundo en el que los límites entre la vida privada y la pública son difusos, mantener un sentido de armonía y equilibrio en la vida resulta cada vez más difícil. Para gente como Frank Fritz, la experiencia del reality show American Pickers ofrece una visión honesta de las complejidades de vivir bajo los focos. Fritz comparte su visión de las duras realidades de la telerrealidad, donde la fama y la oportunidad de perseguir pasiones personales a menudo se producen a expensas de la intimidad, la privacidad y, a veces, la salud mental. Aunque American Pickers ha dado a Fritz y a sus compañeros de equipo un amplio reconocimiento y ha alimentado su pasión por la búsqueda de antigüedades valiosas, las contrapartidas han sido importantes. Para Fritz, la pérdida de intimidad y el constante escrutinio de los medios de comunicación y los aficionados han sido algunos de los mayores problemas a los que se ha enfrentado. Este estrés no solo afectó a su salud mental, sino que también le causó problemas legales, a los que Fritz tuvo que hacer frente durante su estancia en el programa. Las historias de la vida de Frank Fritz desde que se unió a American Pickers han estado marcadas tanto por grandes éxitos como por no pocos retos personales. Uno de los más destacados fueron los problemas legales con los que tuvo que lidiar durante su etapa en la escena pública. Cuando se encontró con estos problemas, se vio obligado a afrontarlos de frente, algo que no todo el mundo puede superar fácilmente. En cualquier caso, American Pickers es algo más que un programa de televisión. Se ha convertido en parte de la cultura estadounidense moderna, inspirando a muchos jóvenes a empezar a interesarse por coleccionar, conservar y contar historias a partir de objetos aparentemente olvidados. Déjanos tu opinión en los comentarios y, si te ha gustado el video, no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir las últimas actualizaciones. Nos vemos en el próximo video.